Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en su programa Sociedad, Cultura y Justicia, presentado y conducido por su servidor el abogado Alejandro Celio. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial que es el maestro Francisco Cruz Jiménez, excelente investigador y férreo periodista, que nos va a platicar sobre su libro El Señor de la Muerte, donde nos habla de un personaje muy polémico, muy controversial, que es Genaro García Luna, que hasta hoy en día todavía es un tema del que mucho se sigue platicando. Bienvenido, maestro Francisco Cruz Jiménez. Es un honor tenerlo aquí en su programa Sociedad, Cultura y Justicia. Alejandro, ¿cómo estás? Hacía un buen rato que no nos veíamos. Mira, Bastante. ahora nos encontramos aquí como dicen, en esta nueva realidad que ya llevamos más de un año, ¿no? Exactamente, ya más de un año, infortunadamente. Infortunadamente. Sí, sí, afortunadamente. Así, pero aquí estamos, me da gusto saludarte y encontrarte, aunque sea por aquí. El honor es todo nuestro, el honor es todo mío, maestro. Bien, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí en su programa Sociedad, Cultura y Justicia. Nos va a platicar sobre su último gran libro, entre muchos otros que más adelante vamos a pronunciar algunos temas, pero hoy precisamente vamos a platicar sobre El Señor de la Muerte. Naturalmente, escrito por nuestro invitado especial, nuestro invitado de lujo, el maestro Francisco Cruz Jiménez. Pues bien, maestro, si podemos iniciar, me gustaría, ¿no? Me gustaría para empezar la pregunta precisamente que viene aquí en el libro. ¿Cómo fue que un personaje tan limitado acaparó tanto poder en los sexenios de Fox y Calderón? Por favor, maestro. Bueno, mira, en realidad, mira, García Luna es un personaje, a pesar de los libros que hay, desconocido. Y yo lo sigo hasta su niñez y lo que encuentro es que acaparó tanto poder porque hizo del espionaje una herramienta para, para beneficio propio en este sistema o en el sistema político mexicano Claro, que se presta para crear criminales. Entonces pudo subir porque si bien es limitado, también es cierto que es un hombre astuto, claro. es un hombre muy frío y estuvo rodeado desde su niñez de policías criminales, policías federales corruptos, que lo fueron educando en el arte de robar, de matar y sobre todo de engañar. Así que, ¿cómo logra subir? Bueno, pues explotando sus artes, sus, pues si se puede llamar artes, sus oficios Claro. en la criminalidad y las enseñanzas que lo llevaron a ser un espía de nosotros, nos espiaba a todos. O sea, Sí, sí, sí. nunca fue un espía para el sistema político, nunca fue un espía para servir a la seguridad nacional, sino para espiarnos a nosotros. Entonces, por eso pudo subir, porque utilizó el espionaje y lo utilizó precisamente con los actores políticos que en su momento detonaron cambios en este país, para bien o para mal. Claro, Entonces, él hizo suyo el chantaje, claro. la extorsión a través del espionaje. Y lo usó muy bien para traicionar primero a policías federales que lo enseñaron, Ah, luego al PRI, luego a Vicente Fox. Entonces fue de traición en traición y es lo que va retratando el libro. Un hombre lo puede seguir por etapas, ¿sí? En su formación como policía criminal, en su formación criminal o, o en su formación política, de formación política más bien, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué pudo hacerse de tanto poder? Pues porque es un hombre que fue educado para ser un criminal, educado por policías federales, viejos agentes del servicio secreto o de lo que Claro. alguna vez fue el servicio secreto en México, que ya mucha gente no se acuerda, pero que existió y que era un cuerpo represor, Ajá. era un cuerpo violento, y era un cuerpo que tenía muchos policías criminales. Y ahí se educó García Luna a partir de los 11 años de edad. Entonces era normal que saltara en esa criminalidad cuando tuvo la oportunidad, como en este país se da, ¿no? Cuando gobernaron el PRI y el PAN, pues Claro. cualquiera podía subir a través de esas artes, el robo, el engaño, la manipulación, la extorsión y el espionaje. Ok.
Bueno, la verdad es que es muy interesante ahorita todo lo que viene, lo que nos está platicando el maestro Francisco, pues viene naturalmente en el libro El Señor de la Muerte. Aquí hay un capítulo en especial que me llama mucho la atención. Precisamente el capítulo se llama que aprendió con Salinas, ¿no? Entonces, igual, me parece que sí, explicar exactamente qué fue lo que aprendió en este sexenio de Salinas. Bueno, mira, en realidad viene de más lejos. Además, atrás. Él viene de un poco más atrás. A él lo educan viejos agentes del servicio secreto Ujú. y ellos lo llevan al CISEN, al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Y claro, ya ahí en el CISEN, en el momento que gobierna Salinas, lo hacen un espía, pero un espía malo. Por ejemplo, Salinas le pide que investigue lo que pasa en Chiapas. Ajá, Lo empiezan a educar, pero lo hace tan mal que se dedica más a espiar para él, claro, sí, sí, a sí. espiar para él. Y Salinas le da toda la libertad, pero es tan mal que está ahí el conflicto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No lo despiden a él, pero despiden a sus jefes, porque finalmente él era un peón y Salinas le da la confianza. Salinas le da la confianza Ok, y él entonces sabe que tiene acceso a todos los secretos y que desde la presidencia goza de la confianza. ¿Por qué? Pues porque en la presidencia hacían lo mismo. ¿Sí? Entonces, Salinas es su detonante. Pero hay eh, que decir que no solo, claro, su detonante, pero él, justo cuando entra, él ya lleva una mentalidad para crear un grupo criminal dentro del CISEN. O sea, llega y cuando entra, descubre que lo puede traicionar y traiciona a sus compañeros policías federales, que ya había desaparecido el servicio secreto, se hacen claro, federales, los traiciona y él descubre todo un mundo inmenso para controlar el crimen organizado. Y entrando justo, Salinas le da la confianza sí, para crear una hermandad de policías que siguen hasta la Secretaría de Seguridad Pública, una hermandad que controla el espionaje en este país y claro. controla más adelante todo, incluido el crimen organizado. Entonces Salinas es el detonante porque le da la confianza. En este país no se hacía nada si Carlos Salinas de Gortari no movía un dedo. Claro, sí, sí, sí. Pero a pesar de que falla como espía, Salinas le da la confianza. Y Genaro García Luna crea su grupo criminal, una hermandad que todavía persiste, ¿eh? No ha Me desaparecido. imagino, me Sí, imagino. claro, entonces lo llevan, se van juntos en el foro, crean un proyecto, y así se llamaba la hermandad, ¿eh? La Que hermandad. toman como ejemplo una hermandad que existe todavía hoy en la Policía de Ciudad de México, que es muy exitosa desde principios de los 50. Mm, Y tú sabes, la Policía de Ciudad de México es la mayor mafia que hay en este país. sí, Entonces, infortunadamente. la toma como ejemplo y crea su hermandad. Y empiezan a controlar, primero aprenden y luego empiezan a controlar y luego empiezan a intervenir en cuestiones políticas. Claro, Entonces Salinas le da la confianza. Y bueno, todos sabemos hoy, porque es historia conocida, lo que fue el sexenio de Salinas. sí, efectivamente. Pero entonces aquí hay una pregunta muy interesante. Entonces, yo aquí por lo poco que he leído, naturalmente leí el libro El Señor de la Muerte, entre otros datos, yo aquí entiendo que también él pudo tener tanto poder en sexenios futuros después de Salinas, precisamente porque el mismo Salinas lo estaba respaldando. Esa es una Sí, duda. no, pero claro, o sea, lo hicieron crecer. Y cuando llega Cedillo, que recuerda que Claro, fue un improvisado, pues queda con todo el equipo de inteligencia. Y Cedillo le da confianza también y le ordena o le pide, sí, pero el presidente no pide, ordena, por sí, ordena. ejemplo, le ordena de desmantelar las principales bandas de secuestradores de nivel de alto impacto. ¿Te Sí, sí, acuerdas de claro. Daniel Arismendi, el Mocha Orejas? El mocha orejas, exactamente, sí. Le pide, pero otra vez fracasa. Ese es su primer fracaso. Su segundo, el primero fue el del ZLN en Chiapas. Es su segundo fracaso. Igual lo que hace
te digo, fracasa porque él no lo captura ni desmantela, sino que lo hace un comandante del Estado de México que se llamaba Alberto Pliego Fuentes. El comandante Pliego Fuentes le roba su primera gloria. Ya, sí, sí, sí. Le roba su primera gloria cuando pueden después lo refunde en la cárcel y finalmente muere el comandante Pliego Fuentes, pero le da el poder Cedillo y recuerdas que empiezan a crecer y a crearse bandas de secuestradores por todos lados, secuestros de alto impacto. Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Y quiénes creaban las bandas de secuestradores? García Luna y su gente, su hermandad. Entonces, tú ves, hay una lógica en lo que le van encomendando. Pues sí. Sí, Él le encomiendan de desmantelar las bandas de secuestradores, pero él crea. Y el caso más famoso, pues es el montaje de Florence Cassés, ¿verdad? Pero hay muchos otros. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, Ramón Martín Huerta, cayó en un helicóptero en 2005? Claro. En realidad el responsable del atentado es García Luna, pero no lo investigan porque ya tiene todo ese poder. Sí, claro, ya. Entonces empieza una carrera, empieza desde Cedillo una carrera delincuencial que se puede seguir paso a paso. Entonces, cada que le ordenan algo, él entiende que la orden es que controle. Entonces, le ordenan desmantelar bandas de secuestradores y lo que hace es crear bandas de secuestradores. Pues de hecho, sí, efectivamente es lo que viene en el libro El Señor de la Muerte, que es el tema que estamos hablando el día de hoy con nuestro invitado especial, nuestro invitado de lujo, el maestro Francisco Cruz Jiménez. Justamente es lo que estaba checando en el libro, ahorita como usted lo menciona, va por pasos, y efectivamente así, por pasos va el libro del Señor de la Muerte. Aquí la pregunta es, por ejemplo, ya que tiene todo ese poder, principalmente enfocándonos en el sexenio de Calderón en específico, que es cuando empieza a trabajar ya más con lo que son los cárteles, ¿no? Principalmente se asocia con el cártel de Sinaloa. Mi pregunta en concreto, en específico es, maestro, ¿García Luna controlaba a los cárteles o los cárteles controlaban a García Luna? No, mira, él controlaba los cárteles. Otra vez volvemos, que el libro va marcando por etapas. Claro. Cuando él llega al CISEN, él descubre cómo, porque ya venía con una escuela criminal de policías federales que en los 80 o en la década de 1980 habían intentado controlar el crimen organizado. Recuerda, eso no era nuevo. Sí. Salinas lo intentó controlar a través de Guillermo González Calderoni, que era el superpolicía del sexenio, el papel que después hace Genaro García Luna. Cuando llega Cedillo, él ya conoce todo el crimen organizado, conoce cómo opera. Claro, sí. Y él presenta después, cuando viene la candidatura de la Bastida y de Fox, cuando vienen esas candidaturas, ellos presentan un proyecto en grupo, un proyecto policial a la Bastida. Y se la juegan con el PRI, pero pierde el PRI. Okay. Entonces, hace Genaro García Luna, porque es un cerebro también, es un tipo astuto y listo. Sí, claro. Hace su mejor jugada histórica. Traiciona al PRI y le vende a Vicente Fox y a Martita Sagún, que era la que gobernaba este país. Realmente, ¿no? La que le vende todos los secretos del PRI. Y recuerda que eso le sirve para que en 2001 Fox le cree la AFI. Sí, claro. Agencia, y a través de ahí, él ya tenía control de todos los grupos. Hay que ver que cuando empieza Fox, empieza a haber un detonante del crimen organizado, que ya venía, lo hemos tenido desde principios del siglo XX. Sí, claro. Eso se puede seguir hasta allá, pero hay un detonante. Empieza con Carlos Salinas, cuando quieren controlar a través de Guillermo González Calderoni, y se consolida con Vicente Fox. ¿Por qué? Porque le cede todo el poder. Fox es un tipo charlatán, un tipo incapaz. Margarita, Martita, una mujer que se podía controlar y la controlan. Y le entrega todo el poder. Le entrega todo el poder. Ya venía él negociando con los cárteles. Cuando llega Calderón, bueno, recuerdas, es muy importante porque él ya tiene poder
Y cuando él ve que Fox no tiene candidatos, era Santiago Krill Miranda, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Era un tipo gris, oscuro. Entonces García Luna decide jugársela con Felipe Calderón Hinojosa y le entrega todos los secretos de Ah, los panistas, de los priistas, de los criminales, de los delincuentes. Traía todo el archivo del CISEN. Es un hombre que sistematiza la información. Y entonces él hace presidente a Felipe Calderón Hinojosa. Por eso es un hombre tan poderoso. Él lo hace. Le puso la AFI a su servicio. Sí, sí, claro. Toda la AFI trabajó en la campaña para Felipe Calderón Hinojosa. Y él, por primera vez en la historia de este país, mira, él controló a un cuerpo élite de la Marina Armada de México para que Calderón pudiera tomar posesión. Nunca un civil en la historia de este país ha comandado un contingente, bueno, ni siquiera militar, de nada. Un contingente cercano a 2,000 personas, 2,000 marinos élite. Él lo comanda y tiene la orden de Calderón de retener a los diputados de oposición a sangre y fuego. Y lo retiene, y Calderón se puede poner autocolocar, recuerda la banda presidencial. Sí, claro. Él autocoloca y se autonombra presidente, se autojuramenta. Entonces, lo hace, y Calderón le da todo el poder. Así que tiene el poder para negociar con todos los narcos, y él controla. Es una mente criminal, va. A pesar de que, perdón que le interrumpa, maestro, a pesar de que antes de que tomara posesión Felipe Calderón, de que le estuvieron avisando, ¿no? Que no era un personaje viable para su sexenio, ¿no? A pesar de eso, Calderón de todas maneras lo pone, ¿no? Pues tú tienes, ¿por qué lo pone ahí? Pues porque lo hizo presidente. Claro. La AFI se encargó de infiltrar a todos los movimientos de oposición en la campaña de Felipe Calderón. Y él es el que coordina el operativo para que Calderón se autojuramentara como presidente de este país. Entonces, por eso es todo el poder. Él sabe y él sabía cómo había llegado Felipe Calderón a la presidencia, así que no importa lo que le hubieran dicho a Calderón, él lo hizo presidente. Él lo hizo presidente, así que le da todo el poder. Y claro, con toda la información, todo el bagaje que tiene de información desde el CISEN, pues él puede controlar. Negociaba con todos los capos. Mira, sí negociaba con el cártel de Sinaloa, pero hay elementos muy fundamentales para advertir que él negociaba con el cártel de Sinaloa, pero otros de sus allegados negociaban con todos los cárteles. Ahí tenemos, por ejemplo, mira, Iván Reyes Arzate, sí, claro, que fue el director de inteligencia de la Policía Federal, ¿sí? Él negociaba con otros, o sea, negociaban con todos los capos, los tenían controlados. ¿Por qué? Okay. Porque sabía, porque tenía el poder, tenía toda la información. Mira, es un tipo tan astuto que en todos los años que estuvo a partir de Fox y hasta Calderón, claro, sí, tenía los archivos de 500,000 policías que había en ese entonces en este país en activo, federales, estatales y los principales y de los municipios principales de este país. Sabe claro quiénes delinquieron, quiénes son adictos. Él tenía el control de todas las policías. Sí, sí, ¿qué cártel claro se le podía oponer? Ninguno. Ninguno. Tenía todo. Él estaba arriba del ejército. Y te digo que la toma de posesión de Calderón te da una idea del poder que tenía. Ni el secretario de Marina, almirante, ni el general secretario de la Defensa Nacional tenían el poder que tenía García Luna. Nada. Y recuerda cómo creció exponencialmente el narcotráfico. Claro. Calderón lo sabía. Calderón es un tipo sanguinario. Hay que ver cuánto armamento le compró. Calderón le compraba las armas y él las disparaba. García Luna. ¿Con qué? Sí. Con sus secuaces que había conformado desde el CISEN. O sea, hay una secuencia muy lógica. Desde el CISEN vienen todos los nombres. Sí, al claro que le busques. Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, hasta su esposa, mira, Linda Cristina Treira Gálvez era su analista de cabecera. O sea, hay una secuencia lógica de que lo podía controlar, pero claro, él es un hombre que le da a los cárteles la entrada
para que controlen otros negocios alternos. Por ejemplo, la minería, bueno, los negocios alternos a la minería, A la minería también. al aguacate, ¿sí? Entonces hay que ir a zonas, por ejemplo, de Guerrero, y uno ve a los grupos criminales controlando las minas de arena, por ejemplo, y de todos los desperdicios, traslado y transporte de los desperdicios de la minería grande, a gran escala. Claro, Hay que ir a Lázaro Cárdenas, Michoacán. La familia michoacana controlaba la exportación de acero, pero eso es su idea de García Luna. Es un hombre astuto, es un hombre que fue educado por policías criminales. Así que por eso tenía tanto poder. Y era un peón de los cárteles, no, él era el cártel. Ellos él es eran el el que, cártel. ok, ya respondiendo a la pregunta en concreto. Claro, ellos eran el cártel. Tan eran que tuve, cuando llega Enrique Peña Nieto a la presidencia, cuando llega Enrique Peña Nieto, lo hacen a un lado, pero no lo hacen a un lado. Si Claro, llega una mafia, la mafia del grupo Atlacomulco, ajá, contra la mafia de García Luna. Entonces, le ceden, pero no hay movimientos en las policías. Las policías permanecen igual y él mantiene el control de las policías, de 500,000 policías. ok, Y le baña el gobierno de Enrique Peña Nieto recursos a granel. Tenía tantos recursos como cuando era secretario de Seguridad Pública y además era el que controlaba todas las policías. Entonces, ¿quién era el cártel? Tienes 500,000 policías. pues sí, Él García Luna, controlaba, claro. nada menos que García Luna. Bien, maestro, antes de concluir el programa, nada más para finalizar, ¿por qué el título El Señor de la Muerte? Estamos No, hablando, bueno, mira, es muy claro porque García Luna se convirtió en un dios. Él ordenó la muerte de muchos policías, no solo de criminales, no, mira, él ordenó la muerte de muchos policías. Tenemos muchos ejemplos. Edgar Enrique Vallardo del Villar, Roberto Velasco Bravo, Igor Alfredo Labastida Calderón, Edgar Eusebio Millán Gómez, eran comandantes cercanos a él, pero cuando hubo disputas por droga los mandó matar. Él era el señor de la muerte. Y luego pues tienes que cualquier cantidad. Recuerdas mucho que en esa época, cuando llega Calderón, claro, ordenan la compra de un aparato de detección molecular de drogas, claro, que sí, no servía para nada y que sirvió para robar millones de dólares. Bueno, García Luna ordenó comprar eso, un aparato que se supone que funcionaba con las ondas cerebrales, claro, sí, que era un aparato de plástico hueco, como una pistola de silicón hueco, pero te la apuntaban y si se movía, decía, este es narcotraficante. Más de 6,000 personas fueron encarceladas por eso y muchos murieron. Porque él se erigió en Dios. Ramón Martín Huerta, el atentado, él es un atentado, yo lo documento en el libro. Él lo mató. Entonces, es el señor de la sí, muerte sí, porque claro, son no solo la muerte de sus compañeros que lo ayudaron a subir. sí, no, En este país no se mataba tanto, se mataba, pero con él a partir de Fox crecieron las muertes exponencialmente hasta Peña Nieto. Y él tenía el control de todas las policías de los estados. Sabe quién, cómo y dónde. Y todavía tiene los archivos, que es lo que le interesa a los gringos. sí, sí, claro, tío, El dinero, pues los gringos tienen, claro, les interesa mucho. Los gringos tienen, a los gringos hay dos cosas que le interesan. Les interesa el dinero ajá, y les interesa la inteligencia. Ellos sí hacen inteligencia. ¿Y quién sí, la tiene? claro, Genaro García Luna. no, Así por eso el señor de la muerte. pues bien, maestro, pues es un honor enorme que haya estado aquí en su programa Sociedad, Cultura y Justicia. La verdad es que el libro es extremadamente interesante. Ahorita la información muy resumida, pero muy concreta. Naturalmente, pues hay que conseguirlo, ¿no? Para poder ampliar mucho más toda la información del poder que tenía Genaro García Luna. Pues le agradezco mucho, maestro Francisco Cruz. Un honor enorme que haya estado aquí en su programa Sociedad, Cultura y Justicia. Alejandro, un placer, ya sabes, con todo gusto, muchas gracias por la invitación. No, 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 muchas gracias a usted. Bueno, pues seguimos, vamos a seguir transmitiendo semana a semana el programa Sociedad, Cultura y Justicia con grandes invitados y temas platicados también por un servidor. Contamos con un despacho jurídico en la colonia Alianza Popular Revolucionaria,
en la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Se pueden comunicar al número 5572310621 con un servidor. Pues bien, nuevamente le agradezco, maestro Francisco Cruz. Hoy platicamos del libro El Señor de la Muerte. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Alejandro, un placer. Hasta Hasta luego. luego, maestro. Hasta luego, man.